Pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Como siempre, y estarán de acuerdo conmigo, muy agradecidos con Dios por tanto que nos da, tanto que nos protege y nos sostiene con su misericordia. Y recuerden que le gusta mucho también que le ofrezcamos nosotros, como siempre lo proponemos, guardar sus mandamientos y amar al prójimo, pero hacerlo de verdad, dar nuestro mejor testimonio de vida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar, si les parece bien, nuestro valioso catecismo de la Iglesia, recordando que estamos en la página 515 y reanudaremos nuestra lectura en el numeral 1863, aunque comenzaré desde el 1862. Y miren, recuerden que estamos hablando ni más ni menos que del pecado. Y ya hemos visto que hay dos tipos de pecado. El pecado mortal, el que separa definitivamente a la persona, al alma de su Dios, y el pecado venial, que no aparta del Padre, pero sí lo ofende. Hay que entender esto bien. Ningún pecado le gusta a Dios, pero uno nos aparta de Él, nos voltea la cara, ¿eh? Y en el otro nos ofende y nos regaña. Ya vimos el pecado mortal, que siempre lleva en sí mismo las tres cualidades infames del demonio: alevosía, como, a ver, es premeditación, alevosía y ventaja. Un pecado mortal es un hecho grave, consumado con la voluntad totalmente involucrada en lo que se está haciendo. Matar, robar a alguien, ¿verdad? Ofender a alguien, violar, adulterar es un pecado mortal, porque es una traición por la espalda para la pareja. Para Dios eso es imperdonable. Pero hoy vamos a continuar hablando un poco más sobre el pecado venial, que es el que no nos separa de Dios, pero sí hace que Dios se moleste con nosotros, que se enfade cuando nos ve. Y retomamos entonces el numeral 1862. Y dice nuestro catecismo, amigos: se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Ya lo decíamos, ahí nos quedamos la vez pasada, que es cuando incluimos ahí los pecados de omisión. Pongo, termino haciendo un daño que yo no esperaba, que no buscaba. Por ejemplo, una persona que atropella a una persona en la calle. No es un pecado mortal, es un pecado venial, que ni lo buscaba, ni conoce a la otra persona, ni pensaba jamás hacerle daño.
Pero si es un pecado venial porque cometió errores al conducir, que afectaron a otro, o andaba embriagado. Es uno de muchísimos casos. Y normalmente los pecados veniales son cuando nos superan nuestras pasiones, nuestros deseos, cuando el pecado y la tentación superan nuestra voluntad. Pero un pecado venial nunca es algo que nosotros queremos hacer, un mal que queramos hacer, no, de ahí ya se vuelve un pecado grave. El pecado venial es siempre cuando no lo quería hacer, pero pues terminé haciéndolo. De eso estamos hablando. Por eso decíamos que la misa por eso es tan valiosa, amigos. Recuerden que cuando rezamos el yo pecador, le confesamos a Dios lo que somos de verdad. Yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión. Y por mi culpa, no culpes a nadie de mis pecados, Señor, me hago responsable. Ah, pero pecados veniales, ¿eh? Hay que entenderlo bien. Ya decíamos que si vivimos la misa y participamos en ella completamente, salimos limpiecitos como bebés recién bañados. Así salimos, así salimos de la misa. Si rezamos las oraciones, escuchamos la palabra de Dios, comulgamos, salimos con todos los pecados veniales perdonados, ¿eh? Todos. Y hemos dicho que nos la pasamos pidiéndole perdón a Dios por esos pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, etcétera. Hasta el final, cuando dice el sacerdote, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y miren qué decimos, nos reconocemos pecadores hasta el final. Señor, yo no soy digno de que entres en este cuerpo, ¿eh? Pero si tú me perdonas, bienvenido, entra. Obviamente la palabra de Jesús es sí quiero entrar, ábreme. ¿Por qué? Porque ya viví la misa, ya me arrepentí, ya pedí perdón. Y ya le ofrecí a Dios no volver a pecar, por lo menos en aquello en lo que he caído. Pero continuemos con el catecismo, queridos amigos. Numeral 1863. Recuerden que es la página 515. El pecado venial debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral, merece penas temporales. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. No obstante, el pecado venial no nos hace contrarios a la voluntad y la amistad divinas. No rompe la alianza con Dios. Es humanamente reparable con la gracia de Dios. No priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios, de la caridad, ni, por tanto, de la bienaventuranza eterna. Miren, no por escuchar tenemos que abusar del pecado venial. Siempre será un defecto, siempre será un error. ¿Por qué? Porque, miren, desobedecer a Dios en cualquier situación es desagradable. Miren, los que estamos aquí somos papás. A quienes nosotros nos gusta que los hijos nos mientan o que roben o que tengan sexo desordenado. Pues a ninguno nos va a gustar eso. Aunque nos seguimos amando, si nos llegamos a enterar, es algo que duele. Pues nuestro Padre Celestial es Padre. Le duele cuando nos dejamos desviar por una tentación, por una pasión desordenada.
por un sexo desordenado. ¿Por qué? Porque todo eso nos aleja de la amistad de nuestro Padre, de nuestro Dios, que no merece que le hagamos ninguna de estas cosas, estarán de acuerdo. Como nuestros padres no merecen que los engañemos, que los burlemos, que los ofendamos. Pero continuamos, numeral 1863. Y vamos a ver lo que nos explica un verdadero sabio de la iglesia, como siempre, que es San Agustín, ni más ni menos. Decía San Agustín, queridos amigos, el hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Por estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. Miren qué bien lo explican. Aunque son pecados mínimos, bueno, hay que confesarlos. Hay que pedir perdón por ellos. Y miren, todos los días cometemos pecados de omisión. Se nos cierran en el tráfico y lo primero que avienta nuestra mente es un mentado de madre. Son pecados veniales. De repente llego enojado a mi casa y le contesto feo a mi esposa, es un pecado venial. A Dios no le gusta que le conteste yo mal a mi esposa. Le debo contestar siempre con amor, siempre con ternura. Esos son los pecados veniales, decimos, nos atropellan todos los días. Voy en el tráfico y no dejo pasar a alguien, me da por envidia, pecado venial. O sea, por eso es de que en la misa debemos confesar esa realidad que existe en nuestra alma, en nuestra conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que todo lo sabe. Él sabe exactamente todos los pecados que he cometido, desde el mínimo insignificante hasta el más grave. Por eso en la misa se lo decimos con toda honradez. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que están escuchándome y que no sabían que he pecado mucho, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Miren, la persona que no reza el credo en voz alta no recibe la absolución de los pecados veniales, para que lo sepan. Esto lo explicó ya San Ambrosio. Y luego el gran Papa San Gregorio primero el Magno. Y lo explicaba también el Padre Pío. Si está en la misa el yo pecador y todo el mundo lo está rezando en voz alta, aceptándolo para sí, y mucha gente nomás lo piensa o a lo mejor está pensando en otra cosa, no queda justificado. Me debe oír el de al lado y el del otro lado y el que está adelante de mí para que midan el volumen de su voz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, me deben oír los que están alrededor, ¿eh? Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, ¿me escuchan? ¿Me escuchas el de la izquierda? ¿Me escuchas el de la derecha? Ante ustedes, confieso que soy un pecador de lo peor, que he pecado mucho, amigos de atrás y adelante. Miren, son los pecados veniales. Y si queremos limpiarlos, hay que vivir esta parte de la misa, vivirla, ¿eh? No nomás rezar como periquitos. Y perdón por lo que voy a decir, sacándome un moco y rezando el yo pecador, no. Debemos entrar en un acto de contrición al rezarlo. Y recordar lo que hice en la semana, en el día, y aquel que ofendí, ¿verdad? Aquella persona que le agandallé el lugar, ¿eh? Esa es la realidad del asunto, de los pecados veniales. Porque si no,
Como dice San Agustín, nos dejamos acumular y se van haciendo muchos, muchos, y no, hombre, ya se vuelve un costal. Hay que liberarlos. Y en primer lugar está la Santa Misa para limpiarlos y enseguida la confesión para permanecer con el costalito vacío, queridos amigos. Pero continuamos en el numeral 1864. Y nos dice otro gran sabio de nuestra iglesia, ni más ni menos que San Juan Pablo II. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, dice el Señor, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Marcos capítulo 3, versículo 29. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Miren qué tremendo lo que dice aquí el catecismo. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no. Ya decía Jesús que hay pecados que no serán perdonados ni en esta vida ni en la otra. ¿Cuál es una blasfemia contra el Espíritu Santo? El creer en otro Dios, el ir con una bruja que me adivine lo que me va a pasar mañana, el ir con el que adivina las cartas, lee el caracol. A eso se refiere, ¿eh? Quien va y acude a eso está en pecado mortal y abrió una puerta al demonio que ya no va a poder cerrar él solo, ¿eh? Miren, para que una persona sea perdonado de un pecado así, tiene que ir con un canónigo a la catedral. No es que llegue con cualquier sacerdote, oye, fui con una bruja y un brujo y me dijo esto y lo otro, y perdón, no, espérate, cuidado. Y miren, estoy seguro que todos ustedes conocen a muchos católicos que visitan brujas, brujos, adivinos, están en pecado mortal. Ese pecado no se perdona en el yo pecador, ¿eh? Para entender de lo que nos está hablando el catecismo. Esa es una ofensa contra el Espíritu Santo. Miren, les pido que se pongan en el lugar de Dios, aunque es algo imposible. Pero vamos a intentarlo. ¿Cómo juzgarían a una persona que según ella o él creen en Dios y en Jesús, pero tiene un grave problema y va a haber una bruja para resolver el problema? Miren, eso es imperdonable. Miren, ¿quién puede haber más poderoso que Jesús y Dios para resolverme un problema por grande que sea? Absolutamente nadie. Pero el católico que va a ver un brujo es porque en realidad no cree en Jesús, mucho menos confía en él. Le reza, le habla, pero ni cree en él ni confía. Ante un problema va con la bruja, con el adivino. Para que entiendan este grave defecto humano en la conciencia fomentado por el demonio, siempre. ¿Quién lleva al católico a visitar una bruja? Pues el demonio. ¿Quién más? ¿Quién más? Recuerden que a él le encanta estarnos distrayendo y si le es posible alejarnos de Dios, lo va a hacer, ¿eh? Lo sabemos perfectamente. Pero miren qué bien nos advierte Dios y el catecismo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará. Por lo tanto, miren, hay personas que son blasfemas y de hecho he conocido casos de personas que son hasta asesinas y ladronas y llegan a comulgar en una misa. Fíjense de lo que estoy hablando. Pero lo pagan, ¿eh? Les puedo afirmar que ninguna ha sobrevivido. Porque Dios no es un juego.
Yo debo comulgar cuando estoy completamente libre de todo pecado. Por eso, amigos, si se fijan, la comunión es al final de la misa. Nunca podrá ser al principio, porque al principio estaríamos todos perfectamente sucios, apestosos y corrompidos. Nadie podría comulgar. Ojalá entiendan esto. Por eso la liturgia desde el principio, en el Jueves Santo, la comunión quedó hasta el último. Ya que pasé, fíjense, ya que pasé el pedir perdón, el arrepentirme, el escuchar la palabra de Dios, meditarla. Si no la entendí, me la explica el sacerdote. Y luego rezo el credo para afirmar que soy cristiano y que creo en Jesucristo ante cualquier cosa. Rezamos el Padre Nuestro, entramos a la oración eucarística donde se hace presente Jesús y convierte el pan y el vino en su carne y en su sangre, es real, ¿eh? Y terminamos después de purificarnos, si se fijan, de orar, cantar, rezar, declararnos pecadores, sinceramente, honradamente, pedir perdón por esos pecados, escuchar la palabra de Dios y luego comernos la carne y la sangre de Cristo, miren, eso purifica. Pero siempre hablando de pecados veniales, ahí está el asunto, ¿eh? No cualquier pecado, el pecado del aborto, el pecado del robo, eso se tienen que confesar, no se perdonan en el yo pecador. Decía, el robo es algo voluntario, acuérdense. Ese ya no es venial. Los veniales, sí, sí, es cuando me gana la tentación. Un niño ve mujeres desnudas, le gana la tentación, se masturba, pecado venial. Todo cuando lo repite una y otra vez, se empieza a volver un pecado grave como lo acabamos de leer. Pero vamos a continuar, amigos. Ahora, como si descuidamos el pecado venial, lo que viene en la sociedad es la proliferación del pecado. Es algo de verdad preocupante, se lo digo de corazón. En México lo estamos, no digo viviendo, lo estamos sufriendo. Es el numeral 1865, página 515 de nuestro catecismo. El pecado crea una facilidad para el pecado, obviamente. Engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Y esta en realidad, explicaba yo el caso, por ejemplo, de un niño que tiene el problema de la masturbación. Es algo muy común en la infancia y adolescencia. ¿Por qué? Porque malas amistades, malos compañeros, a veces adultos, puercos y corrompidos, lo enseñaron a masturbarse. El niño descubre el placer y se empieza a masturbar todos los días. Cuando comienza a confesarse, le confiesa al padre que se masturba, el padre le pide que lo deje, le perdona hasta ahí, pero el niño después de la confesión al ratito se vuelve a masturbar. ¿Por qué? Porque ya trae una abundancia de ese pecado. Y veíamos en el catecismo, si lo leemos con respecto a la masturbación, el mismo catecismo dice que a una persona así hay que irla conduciendo poco a poco para que lo vaya dejando poco a poco. Es difícil que un niño deje de masturbarse de un día para otro si tiene ya años masturbándose todos los días. Ya afectó su mente, su psique. Por eso ahí el sacerdote lo absuelve y lo aconseja. Y le pide por lo menos que lo haga menos, que lo haga menos, que lo reduzca, que lo haga menos, que ya menos, menos, menos. ¿Por qué? Porque proliferó el pecado en la persona.
y prolifera el pecado en la sociedad. Miren, de repente, nada más vean cuando, por ejemplo, se voltea un camión lleno de galletas, llega la gente y no llegan a ayudar, ¿verdad? Al chofer, a ver que no, llegan a robar, hasta en camionetas, no importa de qué se voltee un camión cargado de cosas, la gente llega a robárselas. ¿Por qué? Porque ya proliferó el pecado en esa población, en esa sociedad. Ya no hay compasión, ya no hay empatía, ya no hay amabilidad y mucho menos cortesía. Llega el demonio y se apodera. ¿Por qué? Por la proliferación del pecado. Y esto se repite y lo vemos. Pero continuamos, numeral 1866. Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales, que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno, el Papa. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Y miren, está claro este asunto. Todos podemos caer en los pecados capitales, ¿eh? De repente, si nos descuidamos, cuidado, nos arrastran. ¿Por qué? Porque es lo que utiliza el demonio precisamente para distraernos, para llevarnos precisamente a cometer los pecados que aparentan pues no tener ningún problema, ¿no? Pero en realidad sí lo tienen. Como veremos más tarde, encontramos que los pecados, y lo repito, capitales son, miren, la soberbia. Aguas con la soberbia, amigos. No debemos ser soberbios nunca. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo el dueño de todo, el creador de todo, se portó humilde, nunca fue soberbio. Y él sí era poderoso. La avaricia. Nunca busquemos acumular bienes, acumular muchos zapatos, mucha ropa, muchas casas, mucho dinero. ¿Por qué? Pues todo se va a quedar aquí. Es un pecado capital, la avaricia. Porque está demostrado que el avaro tiene mucho y comparte nada. Nomás júzguenlo. Es un pecado gravísimo. La envidia, el que envidiar a mi vecino porque le va bien y en mi corazón le pido al demonio que lo afecte. Pecado capital. Miren, y cuando ya están arraigados estos pecados en nuestra alma, en nuestra conciencia, no se perdonan con la misa y el yo pecador. La ira, otro pecado capital, es decir, el coraje, la rabia, ¿verdad? Hay gente que anda rabiando todo el día y a todas horas. Sin ningún motivo andan enojados. Quién sabe contra quién y por qué, pero andan con ira. La lujuria. Miren, ¿qué es la lujuria? Pues el gozar desordenadamente de los placeres. Principalmente la pornografía, el sexo desordenado, el comer desordenadamente en exceso, el consumir alcohol en exceso. Todo eso es la lujuria, la gula, ¿verdad? El comer de más, el comer por vicio, que además se paga con la obesidad. Sí, miren, comer de más, ya después de estar satisfechos, es un pecado capital. Y otro, la pereza. La pereza es otro pecado capital. Ofende gravemente a Dios. ¿Cómo puede calificarse a alguien sano, completo, entero? Y hay de perezoso en la cama cuando puede estar produciendo, trabajando, estudiando, ayudando a alguien. La pereza es el arma preferida del demonio para atender a los adolescentes y desviarlos, ¿eh?
Recuerden que dice el dicho que la ociosidad es la madre de absolutamente todos los vicios. Y la ociosidad siempre va a entrar por la pereza. El niño, el joven, solo quiere estar durmiendo y se levanta a comer y otra vez a dormir y jueguitos en la tele y en el teléfono y otra vez a dormir. No, como padres de familia hay que evitar en nuestros hijos la pereza. No es fácil superar la pereza, ni para nosotros, y ni me digan. Pero tenemos que hacerlo. ¿Quién no quisiera quedarse dormido en la mañana, más ahorita que hace un frillazo? Ah, pero nos debemos levantar. No debe poder en nosotros la pereza. ¿Por qué? Porque como decimos amigos, son pecados capitales. Estos pecados ya no se perdonan en la misa. Hay que entenderlo bien. Si ya me caí en uno de estos pecados que son cotidianos, estos pecados se cometen todos los días. Todos los días el que tiene el pecado de la gula, todos los días abusa de la comida. Todos los días abusa de todo lo que se bebe, se come. Entonces, entendemos claramente que no debemos caer en los pecados, como ya decimos, capitales. Pero sigue diciendo numeral 1867. La tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo. Claman al cielo, por ejemplo, la sangre de Abel, el pecado de los sodomitas, el clamor del pueblo oprimido en Egipto, el lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano, la injusticia para con el asalariado. El pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos con ellos. Y miren, hay que entender esto muy bien. Los pecados que claman al cielo, es decir, los pecados que más ofenden a Dios nuestro Señor, cometidos por los hombres. Yo creo que es muy importante entenderlo, amigos, porque a veces muchos seres humanos los cometen como si nada, como si no fuera a haber consecuencias precisamente de esas malas decisiones. Podríamos decir claramente y sin lugar a equivocarnos de esos verdaderos abusos. Y miren, ahí van los que claman al cielo. Dice aquí, por otro, cuando cooperamos con ellos. Por ejemplo, cuando participamos directa y voluntariamente en un acto, ordenándolo, aconsejándolo, alabándolo o aprobándolo, no rebelándonos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo, protegiendo a los que hacen el mal. Todos estos son pecados graves, miren. Participando en un crimen directo e indirectamente. Le ayudo a alguien a robar, le ayudo a alguien a matar, no me quedo callado. ¿Sí? Luego dice aquí, ordenando que alguien haga algo en mi nombre, algo malo. Le pago a alguien para que le haga daño a mi vecino. O aconsejándole a alguien, mira, dale esto a fulano porque te hizo esto otro. De esos pecados hablamos. Alabando al que hace mal. Qué bueno que lo mataste. Qué bueno que le diste la golpiza. O aprobándolo, de decir, estuvo muy bien lo que hiciste, ¿verdad? De golpearlo. Cuidado. Y otra, miren lo contrario, no rebelándonos contra la injusticia, el pecado. Si estamos viendo que están cometiendo contra un ser humano una injusticia, una agresión, y no lo defendemos, miren, es pecado, ¿eh? Sé que no es fácil lo que estoy diciendo, y menos en estos tiempos de tanto crimen. Pero nuestra obligación moral, espiritual y en conciencia es intervenir, intervenir hasta donde podamos. Y la otra, miren, protegiendo a los que hacen el mal. Es un pecado igualito.
Es que como el que protege al ladrón, al asesino y lo esconde para que la policía no lo detenga. O todos los médicos que participan en el aborto, enfermeras, hasta la persona de intendencia que limpia el quirófano, todos se vuelven responsables de estos pecados que son graves. Y decíamos, esos pecados no se perdonan en la misa y con el yo pecador. Numeral 1869. Y dice, así el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de los otros. Hace reinar entre ellos la concupiscencia, la violencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Las estructuras de pecado son expresión y efecto de los pecados personales. Inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico, constituyen un pecado social y muy grave. Miren, y aquí dice, el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros, hace reinar entre ellos la concupiscencia. Y es el clásico, que toda la sociedad lo hace. Ah, bueno, como lo que les decía del tráiler volcado con bienes y comida. Que llegan los de, no, si el vecino está robando, pues yo también. Hasta dicen, seas tarugo, si no te lo llevas tú, se lo va a llevar otro, dicen. Aguas. Nosotros jamás entraremos en nuestra religión, en nuestra creencia, en ese tipo de pecados comunitarios, ¿verdad? Donde se corre el rumor en la colonia y todos hacen lo mismo, ¿verdad? De hacer un daño. O llega la gente incluso a matar personas, ¿verdad? Por estas voces. Hablo de los linchamientos, ¿verdad? Que gritan en una comunidad, salen todos, mira que te violó una niña y lo matan, después investigan el caso y resulta que era un vendedor que iba pasando por ahí. Cuidado, el demonio es sutil. Pero vamos a ver un pequeño resumen, amigos, sobre el pecado. Estoy en la página 517, numeral 1870, precisamente dando conclusión a este tema. Y dice, Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de su misericordia. Dice Romanos capítulo 11, versículo 32. Es decir, el Señor sabe que lo podemos ofender, pero por eso nos preparó su misericordia, esperándonos con los brazos abiertos. El pecador, aunque sea el pecador mortal, no tiene por qué quedarse así. Puede regresar a su padre, como el hijo pródigo, pedir perdón arrepentido y será perdonado en todos los casos, no importa qué haya hecho. Pero dice el numeral 1871, el pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Es una ofensa a Dios. Su alza contra Dios es una desobediencia contraria a la obediencia de Cristo. Y eso es lo que define al pecado. Miren, desobedecer a Dios, negarlo, decirle, no te quiero, prefiero este pecadito que amarte y seguirte. Y miren, todos los pecadores, lo crean o no, lo entiendan o no, cometen esta grave injusticia de decirle a Dios, no te quiero, no te obedezco. Prefiero vivir como se me pega la gana, Señora, y disculparás. Cuidado que nunca sea así, amigos, en nosotros. Pero sigo en el numeral 1872. El pecado es un acto contrario a la razón. Lesiona la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. La raíz de todos los pecados está en el corazón del hombre. Sus especies y su gravedad se miden principalmente por su objeto.
Es decir, el tamaño del pecado es de acuerdo a lo que hice. ¿Por qué hice lo que hice? Elegir deliberadamente, es decir, sabiéndolo y queriéndolo, una cosa gravemente contraria a la ley divina y al fin último del hombre, es cometer un pecado mortal. Este destruye en nosotros la caridad, sin la cual la bienaventuranza eterna es imposible. Sin arrepentimiento, tal pecado conduce a la muerte eterna. Y diría yo, lleva al infierno mismo. El pecado venial, ya decíamos, constituye un desorden moral que puede ser reparado por la caridad que tal pecado deja subsistir en nosotros. Sí, miren, todo pecado venial se puede corregir, ¿eh? Desde la masturbación hasta los pequeños robitos, hasta la mentira, hasta el chisme. Todo eso, si queremos, lo podemos corregir. Pero si ya maté, no. Si ya adulteré, tampoco. Ahí hay una huella ahí, hasta biológica y física y antropológica. Hay que estar atentos para no llegar a ofender a nuestro Dios de una manera que se vuelva irreversible. Pero miren, ya decíamos y aquí los tenemos. La reiteración de pecados, incluso veniales, engendra vicios entre los cuales se distinguen los pecados capitales. Miren, ahí los tienen. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Yo los invito, queridos amigos, a que expulsemos estos pecados de nuestra vida. No es fácil, ¿eh? Para nadie ha sido fácil nunca jamás. Pero ¿qué creen? Sí es posible. Si Jesús, siendo el verdadero dueño de todo, el verdadero Dios por quien se vive, los consiguió como hombre, que no podamos nosotros, que no somos tan ricos, a eso me refiero. Pero miren, lejos de nosotros la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Porque eso sí, queridos amigos, aleja de Dios nuestro Señor. Y volvemos a lo mismo. Alguien soberbio, pues no va a quedar limpio en la misa, hay mucho cuidado. Y un soberbio empedernido que comulga, aguas, está en riesgo su vida en el alma. Dice San Pablo que quien comulga indignamente es reo de muerte. Y advierte, dice San Pablo, dice, muchos han muerto y muchos otros permanecen enfermos y nadie puede curarlos, dice San Pablo, refiriéndose a aquellos que comulgan sin estar en gracia. Por ahí voy a poner el pasaje en el grupo de WhatsApp para que quede como advertencia también para todo el grupo. Pero miren amigos, continuamos ahora con el capítulo segundo de nuestro catecismo. Y hablamos de que, si recuerdan, estamos viendo ahora llevar a la práctica los mandamientos y los sacramentos. Eso es lo que nos va a llevar a estudiar el catecismo prácticamente de aquí al final, excepto cuando nos va a enseñar un poco sobre lo que es la liturgia en la misa y cómo llevarla a cabo. Pero de aquí en adelante, el catecismo nos va a llevar a entender que vivimos en un mundo, en sociedad. No vivimos solos, ni podemos vivir solos. Miren, si hay un animal social, es el ser humano. Les voy a dar esta base antropológica, que es de la academia, del estudio universitario. Miren, no hay hombre, perdón, no hay animal más dependiente de los demás, de su raza, de su especie, que el ser humano. Y lo voy a explicar muy rápido. Ustedes vean, un perrito, ¿a los cuántos días camina? Pues al primer día camina, amigos, al nacer.
¿A los cuantos días camina un becerrito? El primer día que nace empieza a caminar como borrachito, ¿verdad? Y el elefantito, ¿a los cuantos días camina? Al nacer. Y los pollitos, ¿cuándo caminan? Al salir del huevo. Pero ¿qué creen, amigos? El ser humano camina hasta el año. No somos iguales, somos animales, ¿eh? Y somos mamíferos incluso comparados con los perros, los gatos, los leones, los elefantes y todos los mamíferos del mundo. Pero no somos iguales. Y es donde hay que entender esta gran diferencia. Ustedes dejen, amigos, un perro de un año en la calle y sobrevive. Dejen un león de un año en la selva y sobrevive. Dejen cualquier animal de un año en el medio y sobrevive. Pero dejen un bebé de un año abandonado en un lugar a ver si sobrevive. No sobrevive. Porque el ser humano somos dependientes siempre de otros seres humanos por siempre. Eso nos diferencia de todos los demás animales. Dice el dicho por ahí que el hombre camina al año, habla, perdón, ¿cómo dice? El ser humano camina al año y habla a los 2 años. Es una regla. Pero dice esta experiencia científica, los animales caminan al nacer, pero no hablan nunca. Somos diferentes. Si un animal jamás va a aprender a hablar, aunque camina desde que nace. Pero el ser humano no. Yo les preguntaría, es una pregunta que hacemos en el curso para padres de familia. ¿A qué edad el hombre está listo para sobrevivir solo en la jungla de la humanidad? Miren, hay personas de 40, 50 años que todavía son dependientes. Tampoco es algo fácil. Por eso hemos de buscar, amigos, que nuestros hijos se vuelvan independientes lo más rápido posible y no permanezcan. Debemos ser dependientes, sí, porque Dios nos creó así. Un ser humano no sobrevive solo más que por ahí hasta los tal vez 12 años, 13. Pero antes no, porque insisto, aunque somos iguales que los animales, somos diferentes. Mi perro y yo, fíjense, somos mamíferos los dos y tenemos orejas los dos y patas los dos, sí, manos los dos y corazón los dos y hígado los dos y pelo los dos y tenemos todos los dos, riñones, hígado. Ah, pero ¿qué creen? Somos diferentes. Mi perro no habla. Si no, vaya charlas tendría yo con él. Eso es lo que nos vuelve, insisto y repito la palabra para entenderla, aunque la estoy diciendo científicamente, somos animales sociales. El ser humano no puede sobrevivir solo en ninguna etapa de su vida. Si una persona vive sin familiares y sin amigos, no sobrevive, se vuelve loco. Le gana la depresión, le ganan las enfermedades mentales. Necesitamos siempre alguien a nuestro lado, con quien reír, llorar, besarnos, abrazarnos, quejarnos, pelearnos. Todo eso es saludable. Pero vayamos a nuestro catecismo, queridos amigos. Página 518. Ya decíamos, comenzamos el capítulo segundo. La comunidad humana. Numeral 1877. La vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. Esta vocación reviste una forma personal, puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina, pero concierne también al conjunto de la comunidad humana. Artículo 1. La persona y la sociedad.
Carácter comunitario de la vocación humana. Todos los hombres son llamados al mismo fin, es decir, Dios. Existe cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, en la verdad y en el amor. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Ya lo decíamos, amigos. No puedo decir que amo a Dios, pero que odio a mi vecino. Entonces estoy loco y estúpido. Si digo que amo a Dios, estoy obligado, a amar a todos los hombres, porque todos son sus hijos. Y hemos reflexionado aquí en que Dios ama igual a todos los seres humanos, a todos. Si ustedes ven imágenes en la tele, en el cine, donde quieran ver, y ven millones de seres humanos, Dios nos ama igual a todos. Mucho. Por eso nos creó. Dios solo ha creado lo que ama, lo que desea. Por lo tanto, si vimos que un hombre existe, lo deseó Dios y lo creó porque lo deseó, porque lo ama igual que a mí. Entonces digo que amo a Dios, pero le doy un golpazo a su hijo, a mi prójimo. Estoy idiota, ¿eh? Por supuesto que Dios no va a aceptar mi amor, ni mis palabras, ni mis rezos. Seamos inteligentes. Y esto está más que bien explicado en la Biblia. No toda oración llega a los oídos de Dios, ¿eh? Por ejemplo, miren, los grandes pecadores, por mucho que recen, su oración no va a llegar a Dios. El mejor ejemplo, amigos, les comento un pasaje bíblico. En el libro de los Números, en el capítulo 22, viene la historia de los judíos cuando se rajaron, iban en el éxodo, huyendo de Egipto hacia la tierra prometida, pero ya llevaban años y no avanzaban, retrocedían, avanzaban. Y un día se rebelaron contra Moisés y dijeron, ya estamos hartos de este manjar miserable que nos mandan todos los días. Queremos regresar a Egipto, aunque seamos esclavos, pues ya comíamos, bebíamos a nuestras anchas. Fíjense lo que dijeron del maná que les mandaba Dios para que no murieran de hambre. Estamos hartos de ese manjar miserable. Fíjense lo que le dijeron a Dios. Dios no los perdonó, ¿eh? Como no perdona nunca a ese pecador, traicionero, libertino. ¿Saben qué les mandó Dios? Miles de serpientes venenosas. Imagínense ustedes cobras, cascabeles, entrando en las tiendas de los que iban huyendo. Recuerden que salieron de Egipto 830,000 personas y llegaron a la tierra prometida 40 años después, más de 20,000 personas. Pero en este momento que le estoy comentando, había miles de personas viviendo en tiendas. Se metieron las serpientes en las tiendas y empezaron a picar personas y empezó el lloradero de gente y el griterío y el moridero de gente, amigos, ¿eh? Entonces, los líderes de estos malditos pecadores, traidores, fueron y le dijeron a Moisés, fíjense, y aquí viene la clave, intercede ante Dios por nosotros, porque si no las serpientes nos van a matar a todos. Fíjense lo que le dijeron a Moisés. Y Moisés, dice la Biblia, intercedió por ellos. Miren, ¿por qué relato esto? Porque ya los judíos pecadores, que son los mismos que hicieron el becerro de oro, ya le habían dicho a Dios, perdónanos, quítanos estas serpientes, desde seguro desde sus casas de campaña. Dios mío, quítanos. Por eso fueron con Moisés, miren, sabían que él era el intermediario y le dicen, intercede ante Dios por nosotros. Y fíjense, Moisés los perdona y acepta interceder ante Dios por ellos. Moisés le pide al Señor, oye Señor, te pido que los perdones, están prometiendo cambiar. Y entonces es donde Dios le ordenó a Moisés, fíjense, hacerse una serpiente de bronce y ponerla sobre un palo, sobre un asta. ¿Sí?
Y todo hombre que fuera picado por una serpiente del pueblo, estaban en el desierto de paso, y viniera y mirara a esa serpiente de bronce, quedaría sanado de la picadura en ese momento. Y así sanaron miles, gracias a esta serpiente de bronce. Y esto nos ayuda a entender dos cosas. No, que no te hagas imágenes, dicen los protestantes, no te harás imágenes de nada. No, están equivocados los protestantes como en todo. Dios dijo, no te harás imágenes para adorarlas. Pero aquí Dios manda hacer una imagen de bronce, fíjense, esculpida. Y la manda a poner en un mástil, en un palo. Una orden de Dios, fíjense, una imagen. Si a Dios, por supuesto que manda hacer imágenes. Mandó hacer imágenes para su templo, de querubines, de frutos, de animales. Aquí los protestantes se confunden. Y entonces miren, esta serpiente de bronce es la que salvó a esos judíos ingratos, pecadores. Por eso decimos y dice aquí que para que Dios escuche nuestra oración debemos estar dentro de la iglesia y no estar fuera, porque si no, de vano es nuestra oración. Se lo digo como un consejo teológico verdaderamente fundamental. Quiero que Dios me escuche cuando rezo, cuando le pido que me cuide, que cuide a mi familia, pues yo debo obedecerlo a Él. Y ni se me ocurra decirle que estamos hartos de este pan miserable, cuidado. Estamos chiqueados por Dios. Aunque tengamos solo para comer y una sola partida de ropa, con eso somos felices. Pero sigue diciendo nuestro catecismo sobre este asunto, amigos. La persona humana necesita la vida social. Esto no constituye para ella algo sobreañadido, sino una exigencia de su naturaleza. Por el intercambio con otros, la reciprocidad de servicios y el diálogo con sus hermanos, el hombre desarrolla sus capacidades. Así responde a su vocación. Una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Asamblea a la vez visible y espiritual. Una sociedad perdura en el tiempo, recoge el pasado y prepara el porvenir. Mediante ella, cada hombre es constituido heredero, recibe talentos, enriquece en su identidad y a los que debe hacer fructificar. En verdad, se debe afirmar que cada uno tiene deberes para con las comunidades de que forma parte y está obligado a respetar las autoridades encargadas del bien común de las mismas. Y miren, esto es cierto. De hecho, la misma Biblia nos manda obedecer a toda autoridad humana. Lo dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 13. Sean obedientes a toda autoridad humana porque toda autoridad humana está puesta por Dios. Y dice, y teman a los policías que andan armados, porque para eso andan armados, para imponer la ley en nombre de Dios. Dice, ¿no quieres temerlos? Pues no infrinjas la ley y jamás vas a tener miedo de los policías. Pero si rompes la ley, dice la Biblia, teme, porque entonces sí, te van a buscar. Y termina ese pasaje diciendo, honren a todos, respeten a todas las autoridades, paguen a quien honor, a quien, perdón, dice, a quien impuestos, impuestos, a quien honor, honor, y a quien respeto, respeto. Así es de que la misma Biblia nos obliga a ser buenos ciudadanos, amigos, obedientes con la ley humana. Ah, eso sí, y con eso termino mi clase de hoy. Si la ley humana contradice la ley divina, dijo San Pedro desde el libro de los Hechos, que nosotros vamos a obedecer primero a Dios y después a los hombres, que quede claro.
Y esto es lo que ha producido millones de mártires, ¿verdad? Cristianos que prefirieron morir antes que obedecer la ley de los hombres, antes que la de Dios. Uno de los mejores ejemplos, Santo Tomás Moro, que murió degollado por el rey Enrique VIII por negarse a renunciar a la Iglesia Católica y volverse anglicano. Eso hablamos, ¿eh? O sea, millones han preferido morir que abandonar esta fe que nos lleva al cielo, queridos amigos. Así es de que ahí le dejamos por hoy para continuar en nuestra siguiente clase, si Dios lo permite así. Por hoy vamos a darle muchísimas gracias a Dios, nuestro Padre amoroso, misericordioso, que nos ama tanto, que nos protege tanto, pero que espera de nosotros también que lo obedezcamos y guardemos sus mandamientos. Ofrezcámosle de verdad lo mejor de nuestras vidas. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, les agradezco de todo corazón que participen aquí. Me hacen muy feliz. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Abrazos y bendiciones para todos. Muchas gracias, señor Jaime, que descansen todos. Igualmente, bendiciones. Gracias, maestro Buenas Jaime. noches. Buenas noches Muchas para bendiciones todos. a todos. Gracias a usted también. Dios lo bendiga. Bendecida semana para todos. Igual, bendiciones. Buenas noches.